En esta diapositiva aparece la tabla del simples revisado que representa cualquier solución con cualquier número de variables básicas. Recuerden que el C sub b, por ejemplo, es el coeficiente, los coeficientes de costo de las variables básicas, y b menos 1, que es el inverso de b es lo que está debajo de las variables básicas en la parte de las restricciones. Entonces vamos a ver primero el cambio de un coeficiente de costos de una variable no básica de estructural, o sea, una variable funcional, que es la que está en la segunda columna de esa partición de matrices. Recordemos los 8 pedazos en que está dividida la matriz, las 8 submatrices. El 1, 0, la primera columna es un invariante. La segunda columna, el CBB menos 1A menos C, esa es la expresión del renglón 0 de las variables estructurales. El B menos 1A son los coeficientes de las X de las variables estructurales en las restricciones. La tercera columna, donde está el CBB menos 1 y el B menos 1, es lo que está debajo de las variables de holgura. Y la última columna, donde aparece el CBB menos 1B, que es el valor de la función objetivo, y el b-1b, que es el valor de las x, la solución propiamente del problema, es lo que aparece con el asociado al lado derecho. Entonces miren que si yo cambio el coeficiente de costos de una variable no básica estructural, estructural quiere decir que es parte de la C minúscula. La C minúscula, volviendo con el caso de la Windor, es el 3 y el 5. Esos son los coeficientes de costos de las variables estructurales. Entonces miren que lo único que se altera sería lo que está debajo de las variables estructurales, que aparece ahí en el CBB-1A-C, solamente, inclusive una partecita del CBB-1A-C. El CBB-1A sigue igual, lo que se cambia es el C. Pero miren lo distinto, lo diferente que tiene el análisis de este coeficiente de costos comparado con el de los B, con el de los lados derechos. Miren que en los lados derechos se ponía en riesgo la factibilidad, porque si el B-1B, que es donde aparece la solución, daba negativo, entonces el problema es no factible. Aquí no, porque el CBB-1A-C es el renglón 0. Eso no afecta la factibilidad, eso afecta la optimalidad, porque ese renglón 0 debe ser mayor que 0 cuando estoy en la tabla óptima. Si el cambio en el C es muy grande, puede que eso se me vuelva negativo, pero si eso se me vuelve negativo, recuerden que un renglón 0 negativo no quiere decir que el problema no sea no factible, simplemente quiere decir que el problema es no óptimo y es muy fácil recuperarse, porque a partir de ese punto, si se me volviera negativo, yo podría seguir optimizando esa tabla. Pero miren que entonces es muy distinto. Las B ponen en riesgo la factibilidad del problema, en cambio las C de las variables no básicas ponen en riesgo es la optimalidad del problema, el renglón 0, que es el que me dice si estoy en el óptimo o no. Vamos entonces a determinar el intervalo en el cual se puede mover C sub J para que no se dañe la optimalidad del problema, para que no se dañe el renglón 0 que aparece debajo de XJ, que se expresa matricialmente como CB de menos 1A menos C. Miren que es la diferencia de dos vectores. Ambos son 1 por n. CB menos 1A es 1 por n porque CB es 1 por m. B menos 1 es m por m y A es m por n. O sea que CB menos 1A es 1 por n y C, por supuesto, también es 1 por n. Entonces, ese vector compuesto de esa diferencia es 1 por n. El CB menos 1A lo estamos denominando Z minúscula.
como para diferenciarlo, para que sea fácil de denunciar, ¿cierto? Para no tener que decir CBB-1A, lo llamamos Z minúscula. Entonces yo necesito que la componente J de ese CBB-1A-C siga siendo mayor o igual que 0. La componente J de ese vector, que lo expresamos entonces como Z menos C, es ZJ menos CJ. Yo necesito que ese ZJ menos CJ siga siendo mayor o igual que 0 para que la solución, la tabla asociada con esa solución siga siendo óptimo. Miremos entonces cómo logramos que esa ZJ menos CJ siga siendo mayor o igual que 0. Vamos entonces a determinar el intervalo en el cual se puede mover el coeficiente de costos o de utilidades. Tomemos mejor la palabra utilidades porque recuerden que estamos en un problema de maximización, y cuando es maximización se habla es de utilidades, a pesar de que la inicial se hace referencia a costos. Miren que en el caso de la Windows se habla de utilidades de las puertas y de las ventanas. Recuerden que lo que estamos cambiando es SSJ. C1 es 3, que es la utilidad de cada puerta, y C2 es 5, que es la utilidad de cada ventana. Lo que queremos saber es si yo cambio ese 3 y ese 5, esos CJ, en qué rango los puedo cambiar para que la solución óptima siga siendo la misma. Recuerden que lo que está en peligro es la optimalidad. Entonces miren cómo se hace el análisis. Vamos a suponer que yo cojo el CJ actual, o sea el 3 o el 5, y lo cambio en un delta, que puede ser positivo o negativo, igual que cuando hicimos el análisis de los B sub I. Entonces el nuevo CJ, el CJ cambiado es el CJ actual más el cambio, tal como aparece ahí en la diapositiva. Recuerden que el renglón 0 en forma matricial debajo de las variables estructurales es CB-B-1A menos C. El CB-B-1A lo llamamos Z minúscula. Ese vector CB-B-1A lo llamamos Z minúscula. Miren que ese vector es 1 por n, porque CB es 1 por m. B-1 es m por m y A es m por n, entonces 1 por n, y C también es 1 por n. Yo resto dos vectores 1 por n y el CB-B-1A menos C me da 1 por n. Pero recuerden que yo estoy moviendo uno solo a la vez, un solo C sub J a la vez. Entonces yo cojo la componente J de ese vector, que es la componente J de CB-1A, que la llamamos ZJ, menos la componente J de C, que lo llamamos CJ cambiado, porque ese es el que estoy cambiando. Entonces yo necesito que ese nuevo vector después del cambio, esa nueva componente después del cambio, siga siendo mayor o igual que 0. O sea, ZJ menos CJ cambiado, o sea, siga siendo mayor o igual que 0. Reemplazo ese CJ por el cambiado por CJ más delta y destruyo el paréntesis y me queda que, miren, ZJ menos CJ más delta mayor o igual que 0. Después de destruir el paréntesis me queda ZJ menos CJ mayor o igual que delta. O lo que es lo mismo, delta menor o igual que ZJ menos CJ. Pero ¿qué es ZJ menos CJ? Pues es lo que aparece en el renglón 0 debajo de la variable XJ actualmente, porque miren que ese no tiene el cambio. ZJ es el actual y CJ es el valor inicial del coeficiente de costos o de utilidades. Entonces miren cómo es de sencillo este análisis. Yo lo que necesito es, para que la tabla se conserve óptima, que el incremento que sufre el
coeficiente CJ no exceda lo que aparece actualmente en el renglón 0 de la variable XJ. Miren que no aparece sino rango por un solo lado, por el lado positivo, porque delta tiene que ser menor o igual que el valor que aparece actualmente en el renglón 0, y no aparece por el lado negativo porque miren que este análisis lo que hace es que, como estamos cogiendo una variable no básica, si yo empiezo a incrementar la utilidad de esa variable no básica, llega un momento en que se vuelve atractiva para la empresa. La variable se volvió no básica porque con esa utilidad que está dando, con ese CJ actual, es muy bajito, entonces no entra en el plan de producción de la empresa. Para que entrara al plan de producción de la empresa, para que se volviera atractivo ese artículo, ese XJ, se requeriría que diera una utilidad mucho más alta. ¿Cuánto tiene que incrementarse esa utilidad? Pues sencillamente hay que incrementarla en lo que aparece en el renglón 0 actualmente en la tabla óptima, que eso es ZJ menos CJ. Miren que si el delta es negativo, por supuesto que menos entraría, por eso no aparece restricción sino por un solo lado. Por ejemplo, si apareciera un 8 en el ZJ menos CJ y yo disminuyera la utilidad de la variable que estoy analizando, de las puertas o de las ventanas, si no entró en la solución óptima, pues menos entraría con una utilidad todavía más bajita. Por eso no hay sino no hay rango por los dos lados, sino por un solo lado. Entonces, repitiendo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, si yo quisiera que la tabla siguiera siendo óptima, lo único que tengo que hacer es cuidarme de que el incremento que sufre la utilidad de cualquiera de las variables, en el caso de la window, las puertas o las ventanas, no excede el valor que aparece en el renglón 0 de la tabla óptima, de la tabla actual, el ZJ menos CJ. No se puede incrementar más de ese valor. Si se incrementa más, si no se incrementa más de ese valor, miren que el renglón 0 sigue siendo mayor que 0, entonces la tabla sigue siendo óptima y la solución sigue siendo la misma, porque es que la solución es b menos 1b, eso no está afectado por el c. La función objetivo sigue siendo la misma, porque es que la función objetivo tiene como expresión matricial cb menos 1b, eso tampoco se cambia. Si se me llegara a cambiar, si yo me excedo en el incremento de la utilidad de ese producto más de lo que aparece en el renglón 0, eso lo que quiere decir es que en ese momento el producto se vuelve atractivo para la empresa, porque ya está dando una utilidad tan alta que se debiera producir. Y miren cómo lo manifiesta la tabla. Claro, en el renglón 0 de esa variable ya empieza a aparecer un número negativo. Ese es el síntoma de que esa variable debe entrar a la base. Hay que empezar a producirla. Y es muy fácil continuar con el algoritmo a partir de ese punto, porque simplemente se entra esa variable y se hace un pivote adicional. Puede que el problema para llegar al óptimo nuevo se demore más de un pivote, pero no hay que empezar a resolver el problema desde el principio, sino que en la tabla actual se empieza a hacer el pivote con el nuevo valor del ZJ menos CJ cambiado si se excedió de los límites, si se volvió negativo. El vector CB menos 1 A menos C, que es lo que aparece debajo de las variables estructurales o funcionales del problema, se llama el vector de costos reducidos. O sea que
cada una de sus componentes se llama el costo reducido de esa componente, de la componente J. Y miren que de acuerdo con lo que acabamos de demostrar, eso representa el valor mínimo en el que debe incrementarse la utilidad de la actividad J o de la variable J para que se vuelva atractiva, o sea, para que ya se empiece a producir. Entonces, miren que incrementar la utilidad es lo mismo que reducir el costo. Entonces, se puede hablar de, es el valor mínimo en que hay que incrementar la utilidad o en que hay que reducir el costo. Esa es la razón por la cual al renglón cero de las variables estructurales se le llama costo reducido. Miren que en el caso de la Windor, ninguna de las dos variables estructurales, ni las puertas ni las ventanas, son no básicas. Ambas son básicas, ambas se producen. Miren que las puertas tienen un valor de 2 por semana y las ventanas 6 por semana. Ninguna es no básicas. Entonces ahí no se da el caso de este análisis, pero hay muchos problemas en que sí aparece una variable estructural que queda como no básica, uno de los productos de la empresa que no es atractivo y simplemente no se produce, y este análisis de sensibilidad me permite a mí determinar cuánto es lo mínimo que tengo yo que incrementar la utilidad de esa empresa para que el producto se vuelva atractivo para la empresa.